La historia del diluvio no es solo un relato antiguo que se cuenta en la Biblia. Es uno de los eventos más impactantes y estremecedores que se han narrado sobre la humanidad. Un momento en el que la tierra entera fue sacudida por una decisión divina que cambió el rumbo de la historia para siempre. Un juicio que no cayó de un día para otro, sino que fue el resultado de generaciones de maldad, corrupción y violencia que se habían apoderado del corazón del hombre. Porque la Biblia dice que la maldad del ser humano se había multiplicado sobre la tierra y que todo pensamiento de su corazón era de continuo solamente al mal, y en medio de un mundo que se había olvidado de Dios, apareció un hombre llamado Noé, que caminaba en integridad, que escuchaba la voz de Dios y que se convirtió en una señal viva de advertencia para su generación. Mientras todos se burlaban, mientras nadie creía, mientras la gente seguía viviendo como si nada fuera a pasar, Dios estaba preparando un juicio, pero también una oportunidad de salvación, porque antes de destruir la tierra con el diluvio, Dios dio tiempo, paciencia, advertencias y un camino de escape. Y este relato no solo nos habla de agua cayendo del cielo, de ríos desbordándose y de una tierra siendo cubierta por el diluvio, sino que nos confronta hoy con una pregunta profunda y personal. ¿Qué estamos haciendo nosotros con las advertencias de Dios? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que tenemos? ¿Qué estamos haciendo con la oportunidad de cambiar? Porque así como en los días de Noé la gente ignoró el mensaje, hoy muchos ignoran las señales espirituales. Viven como si nada fuera a pasar, como si no existiera consecuencia alguna para nuestras decisiones. Y en este video vamos a adentrarnos en la destrucción de la tierra por el diluvio, no desde el morbo ni desde el miedo vacío, sino para entender el corazón de Dios, su justicia, su paciencia, su dolor por la maldad humana y su deseo de salvar a todo aquel que decide escuchar, reflexionar y volver su corazón a Él. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia antigua, es un espejo que nos muestra quiénes somos hoy y hacia dónde estamos caminando. Antes de que el diluvio llegara, el mundo ya estaba destruido por dentro, no por agua, sino por la corrupción del corazón humano. La Biblia describe una humanidad que había perdido todo respeto por la vida, por la verdad y por la justicia, donde la violencia era normal, la maldad era celebrada y la conciencia estaba endurecida. Un mundo donde ya no se escuchaba la voz de Dios, porque la gente había decidido vivir según sus propios deseos. Y es importante entender esto porque el diluvio no fue un acto impulsivo, ni un arrebato de ira sin sentido. Fue la consecuencia de una humanidad que había llegado a un punto de no retorno moral, donde la maldad ya no era la excepción, sino la regla, donde el pecado ya no causaba vergüenza, sino que se había convertido en costumbre, y en medio de ese escenario oscuro, Dios observa la tierra y ve que todo se había corrompido, que la creación que había declarado buena ahora estaba llena de dolor, de injusticia y de sangre. Y esto nos muestra que a Dios no le es indiferente el sufrimiento ni la maldad, que Él no es un espectador pasivo del dolor humano, sino un Dios que siente, que se entristece por lo que el ser humano hace con la libertad que se le dio. Porque la Biblia dice que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre al ver en qué se había convertido. Y aquí hay algo profundo que muchas personas no entienden. Dios no se complace en castigar. Dios no disfruta destruir. Dios no es un tirano que busca motivos para condenar, sino un padre que ve cómo sus hijos se pierden en el mal, se destruyen unos a otros y se alejan de la vida. Y aún así, antes de que cayera una sola gota de lluvia, Dios decidió advertir, dar tiempo, ofrecer una oportunidad de salvación a través de Noé, quien durante años construyó el arca como una señal visible de que algo venía, como un mensaje silencioso que gritaba que había un juicio por venir, pero también una puerta abierta para todo el que quisiera entrar. Y mientras Noé construía, la gente se burlaba. Lo llamaban loco, exagerado, fanático, porque para ellos nunca había llovido de esa manera. Nunca había ocurrido algo así, y pensaban que nada iba a cambiar.
Y aquí es donde esta historia se vuelve actual. Porque así como en los días de Noé la gente se reía de las advertencias, hoy muchos se burlan del mensaje de arrepentimiento, de la idea de un juicio, de la necesidad de cambiar. Viven como si el tiempo fuera infinito, como si las consecuencias nunca fueran a llegar, sin darse cuenta de que cada decisión que tomamos construye nuestro futuro, para bien o para mal. Cuando llegó el momento del diluvio, la tierra no fue destruida de manera lenta ni suave. Fue un evento que rompió con toda normalidad conocida. La Biblia describe que se abrieron las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos, como si la creación misma se desbordara, como si la tierra y el cielo se unieran en un caos que nadie había visto antes. No fue solo lluvia cayendo, fue el colapso del orden natural que hasta ese momento sostenía la vida tal como la conocían. Ríos saliendo de su cauce, aguas brotando desde las profundidades de la tierra, lluvias cayendo sin detenerse, día tras día, noche tras noche, hasta que todo comenzó a quedar cubierto. Las casas desaparecieron, los caminos se borraron, los campos se convirtieron en mares, las ciudades fueron tragadas por el agua, y en medio de ese escenario apocalíptico, la humanidad que se había burlado de las advertencias comenzó a darse cuenta de que lo que Noé decía era verdad. Pero ya era tarde, porque durante años tuvieron tiempo para escuchar, para cambiar, para entrar al arca, pero decidieron ignorar. Decidieron seguir viviendo como si Dios no existiera, como si no hubiera consecuencias para sus actos. Y aquí hay una verdad dura pero necesaria. El problema no fue que Dios no advirtiera, el problema fue que la gente no quiso escuchar, porque el juicio no cayó sin aviso, no cayó de sorpresa, fue precedido por paciencia, por oportunidad, por misericordia, y aún así fue rechazado. Y mientras el mundo se hundía bajo las aguas, el arca se levantaba flotando como un símbolo de que la obediencia no es una carga, sino una protección, de que escuchar la voz de Dios no te quita la vida, te la salva, de que seguir a Dios no te aísla del mundo, te preserva en medio del caos, y mientras afuera había gritos, desesperación y destrucción, dentro del arca había silencio, resguardo y una promesa de futuro. Y esta imagen es fuerte porque nos confronta con una realidad espiritual. No todos los que escuchan una advertencia deciden cambiar. No todos los que ven una señal toman una decisión. Hay personas que prefieren seguir viviendo igual, aunque sepan que algo no está bien, hasta que un día se dan cuenta de que el tiempo se acabó. Y ese es uno de los mensajes más duros del diluvio, que las oportunidades no son eternas, que la paciencia de Dios es grande, pero no infinita, y que llega un punto donde nuestras decisiones construyen consecuencias que ya no se pueden revertir. Mientras las aguas seguían subiendo y la tierra quedaba completamente cubierta, el mundo antiguo que la humanidad conocía desapareció para siempre. No solo murieron personas, sino que murió una forma de vivir, una cultura marcada por la violencia, por la injusticia y por la corrupción. Y esto nos muestra que el diluvio no fue solo destrucción física, sino un corte radical con un sistema de vida que ya estaba podrido desde la raíz. Porque cuando la maldad se normaliza, cuando la injusticia se convierte en costumbre, cuando la violencia se vuelve parte del día a día, el problema ya no es un acto aislado, el problema es una humanidad que perdió el rumbo. Y el diluvio vino a poner fin a un ciclo de maldad que parecía no tener límites, pero al mismo tiempo, en medio de esa destrucción total, Dios preservó una semilla de esperanza, una nueva oportunidad para la humanidad a través de Noé y su familia, lo cual nos revela algo importante sobre el carácter de Dios. Él juzga el pecado, pero no abandona su propósito con la humanidad. Él corta con la maldad, pero no destruye su plan de amor, porque incluso en el juicio hay misericordia. Incluso en la destrucción hay un propósito de restauración, y el arca flotando sobre las aguas no solo representa salvación individual, sino la idea de que Dios siempre deja un remanente, una oportunidad para comenzar de nuevo. Y aquí hay una enseñanza poderosa para nuestra vida.
porque muchas veces queremos que Dios cambie el mundo sin que cambien nuestros corazones. Queremos que Dios arregle lo de afuera, mientras nosotros seguimos viviendo igual por dentro. Pero el diluvio nos muestra que no puede haber un mundo nuevo sin corazones nuevos, que no se puede construir una sociedad sana con personas que no quieren cambiar, que no se puede esperar un futuro diferente si seguimos repitiendo los mismos patrones de violencia, egoísmo y corrupción. Y aunque esta historia parece lejana en el tiempo, su mensaje es profundamente actual, porque hoy también vivimos en un mundo donde la maldad se ha normalizado, donde la violencia se justifica, donde la mentira se aplaude, donde la injusticia se tolera. Y la pregunta no es si Dios ve lo que pasa, la pregunta es ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que Dios nos muestra? Porque cada generación tiene su propio momento de decisión, su propia oportunidad de escuchar, de cambiar y de construir un futuro diferente antes de que las consecuencias de nuestras acciones nos alcancen. Después de días y noches interminables de lluvia, cuando ya no se veía tierra firme, cuando todo lo que alguna vez fue conocido había quedado sumergido, el silencio comenzó a reemplazar el ruido del caos, un silencio pesado, cargado de pérdida, de vacío, de final, y en medio de ese mundo cubierto de agua, el arca seguía flotando sin rumbo aparente, llevada por las corrientes, sin control humano, dependiendo totalmente de la dirección de Dios. Y esta imagen es profundamente simbólica, porque cuando todo lo que conocemos se derrumba, cuando nuestros planes se hunden, cuando nuestras seguridades desaparecen, lo único que queda es confiar en que Dios todavía tiene el control, aunque no sepamos hacia dónde vamos, aunque no veamos tierra firme, aunque no entendamos el proceso, porque el arca no tenía timón, no tenía motor, no tenía dirección humana, simplemente flotaba sostenida por la voluntad de Dios. Y eso nos enseña que hay momentos en la vida donde no podemos dirigir nada, donde no podemos controlar nada, donde solo nos queda permanecer fieles en medio de la tormenta, confiando en que Dios nos llevará a un nuevo comienzo. Y mientras el mundo antiguo desaparecía bajo las aguas, dentro del arca se gestaba un futuro, una humanidad renovada, una oportunidad de volver a empezar. Y esto rompe la idea de que el juicio de Dios es solo castigo, porque también es limpieza, es reinicio, es la oportunidad de que algo nuevo nazca donde antes solo había corrupción. Y muchas veces en nuestra vida personal pasamos por diluvios emocionales, espirituales, familiares, momentos donde todo parece perderse, donde relaciones se rompen, donde sueños se caen, donde nuestra propia forma de vivir se desmorona. Y aunque en el momento duele, aunque en el momento parece el fin de todo, muchas veces esos diluvios son el comienzo de una transformación profunda, porque Dios no destruye por destruir. Dios corta lo que está podrido para dar espacio a lo que puede florecer. Y esta historia nos invita a preguntarnos qué cosas en nuestra vida necesitan ser lavadas, qué actitudes, qué hábitos, qué decisiones nos están hundiendo. Y si estamos dispuestos a entrar en el proceso de cambio, aunque implique dejar atrás una versión de nosotros mismos que ya no puede seguir existiendo. Cuando las aguas finalmente comenzaron a bajar y la tierra empezó a mostrarse de nuevo, no fue simplemente el final de una catástrofe, fue el inicio de una nueva etapa para la humanidad. Un mundo vacío que esperaba ser reconstruido no solo con casas y ciudades, sino con una forma de vivir diferente. Porque después del diluvio, Dios establece un pacto con Noé, una promesa de que no volvería a destruir la tierra de esa manera, y coloca el arco iris como señal de misericordia, recordándole a la humanidad que aunque Dios juzga la maldad, su corazón sigue inclinado hacia la gracia, hacia la oportunidad de comenzar de nuevo. Y esto nos muestra que el diluvio no fue el final del amor de Dios, fue una expresión de su justicia acompañada de su misericordia, porque Dios no abandonó a la humanidad, la volvió a levantar, le dio una nueva oportunidad. Y esta historia termina con un mundo lavado por las aguas, pero comienza con una responsabilidad nueva para el ser humano. La responsabilidad de no repetir los mismos errores, de no volver a caer en la misma corrupción que llevó al juicio,
Y aquí está uno de los mensajes más poderosos de todo este relato. No basta con sobrevivir a la tormenta, si después vamos a vivir igual que antes. No basta con pasar por una crisis si no hay un cambio real en el corazón, porque el verdadero milagro no es solo que el arca flotara. El verdadero milagro es que la humanidad tuviera una segunda oportunidad. Y hoy tú y yo también estamos viviendo en un tiempo de oportunidad. Cada día que respiramos es una oportunidad para cambiar, para enderezar el camino, para reconstruir nuestra vida sobre valores diferentes, para dejar atrás la violencia, la mentira, el egoísmo, el orgullo, y decidir vivir de una manera que honre a Dios y respete la vida de los demás. Porque así como el mundo después del diluvio quedó limpio pero frágil, nuestra vida después de una crisis también queda sensible, y depende de nosotros qué tipo de mundo vamos a construir a partir de ahí, si repetimos los errores del pasado o si aprendemos de la tormenta para caminar hacia un futuro diferente. Si esta historia te hizo reflexionar, si en algún momento sentiste que Dios te estaba hablando a través de este mensaje, no dejes que se quede solo en un pensamiento pasajero. Toma una decisión hoy. Revisa tu vida, tus caminos, tus actitudes, porque todos estamos construyendo algo con nuestras decisiones, y el final depende de lo que hagamos ahora. Y si este contenido te aportó valor, te invito a que compartas este video para que más personas puedan escuchar este mensaje. Deja tu comentario aquí abajo diciéndome qué fue lo que más te impactó de la historia del diluvio o qué enseñanza te llevas para tu vida. Dale like a este video para que la plataforma lo muestre a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos mensajes, porque aquí estaremos subiendo más contenido que te hará pensar, reflexionar y crecer espiritualmente. Y recuerda, cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. No la desperdicies.